Historias de Familia, y hoy el gusto de tener al doctor Andrés Kerman y su esposa Cecilia Cabo. Vamos a charlar para conocer un poco más una familia sanjuanina. Bienvenidos, un gusto tenerlos acá. Gracias. ¿Por qué no me explica un poco? El apellido Kerman, ¿cuándo aparece en la historia argentina? El primer inmigrante de la familia Kerman es mi abuelo paterno. Mis 4 abuelos son ucranianos. Ucranianos. Los 4. Y el primero fue mi abuelo Adolfo, que tuvo algún periplo simpático, porque sin idioma, sin escolaridad, empezó en 25 de Mayo, Santa Rosa, y terminó en Valle Fértil, donde trabajaba mi abuela en un lugar de ramos generales, y mi abuelo llevaba ganado a Chile, coleccionaba mica, digo yo, porque no es minería muy pura esa. Y se Mi padre trabajó la mica en Valle Fértil. También. Bueno. Sí, sí. Eso, así que y estamos muy emparentados, pero Kerman es de Ucrania. Yo quisiera que están pasando ya algunas imágenes. La idea es ir conociendo un poco más. Tal vez esta pasión por el sanjuaninismo viene de lejos, pero es bueno conocer las historias de cada uno, ¿no? Bueno, alguna vez te vamos a sentar de este lado y nosotros te vamos a hacer hablar de la familia Bataller, que también tiene presencia e importancia en San Juan. La historia de la familia sanjuanina es apasionante, porque generalmente en algún momento aparece un inmigrante. La verdad es que todos somos inmigrantes acá, hasta los huarpes fueron inmigrantes, ¿no? Pero seguimos un poquito antes de traer la familia Cabo, vamos a ver los Kerman. Después de ese abuelo que fue un poco minero, que estuvo en Valle Fértil. Ganadero, minero del coso de ramos generales, finalmente dejó de vivir acá en San Juan cuando ya tenía muchos años. Pero lo que es admirable es alguien que viene de un país con un idioma, con un alfabeto distinto, con muy poca edad, porque no es el único caso. Me encuentro con otros inmigrantes, los Amner, por ejemplo, también tenía 20 años cuando vino a San Juan y con una valijita. Ellos menos, ¿sí? Unos fueron a 25 de Mayo, otros fueron a Valle Fértil, a cualquier lugar, y empezaron desde ahí. Hicieron verdaderamente una familia sanjuanina, ¿no? Bueno, mis abuelos paternos con 4 hijos, mi tía, la única mujer de esa familia, la primera odontóloga, se recibió de odontóloga y papá médico. Es decir, desde nada, no desde muy poco, desde nada, se preocupaban por la educación, por la cultura. En la Plaza de Valle Fértil, mi tía tocaba el piano y mi papá el violín, los domingos, como fiesta del pueblo. El primer camión que llevó a Valle Fértil lo llevó él, fíjate. Nombraste a tu papá. Tu papá fue ministro de Salud en el tiempo con Gómez Centurión, creo, ¿no? Con Bebe, sí. Sí. Ya el salto, ¿no? Del inmigrante a tener el hijo que llega a ser ministro. Sí. La Argentina en ese sentido es ejemplar, exquisitamente generosa. Es un lugar donde la gente ha podido desenvolverse. Seguramente tenemos cosas en la Argentina para criticarnos, pero hay otras de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero aparte, yo creo que el sentido solidario del argentino no se da en otros países tan marcadamente, ¿no? Es cierto. Hay gente que ha tenido problemas de salud, ustedes que son médicos lo entienden bien, en países mucho más ricos que Argentina y se han visto en figurillas. Es así, en la actualidad. Acá en la Argentina no dejan de atender a nadie, ¿no? Es así. Bueno, ¿y los Cabos cuándo llegan? ¿De Conmigo. dónde vienen? A San Juan. Pero me imagino que no, bueno, yo también es hija de inmigrante. Pero mucho más antigua. En realidad mis abuelos son argentinos. Son argentinos. Sí. La inmigración fue en los bisabuelos. Los bisabuelos. Que venían de Italia y de España. Italia y de España, como la mayoría, ¿no? Fue una gran inmigración. Que un país haya podido tener 5 millones de inmigrantes y haya crecido. Fíjense lo que es. Por ahí uno ve los problemas que hoy tiene Europa con alguna inmigración que quiere conservar sus ritos religiosos y demás. Y acá, sin embargo,
pudieron imponer un idioma, pudieron imponer una bandera, se pudo imponer muchas cosas y se hizo un país, una nación, ¿no? Ah, sí. El sentido de pertenencia del argentino es muy importante. A pesar de que tengamos grietas y sinsabores de variada índole, pero el sentido de pertenencia existe, sí. Andrés, tu amor por la medicina yo creo que nace por un lado por tu padre, pero también por la rama de los Kahneman y los Granqui, ¿no? Kahneman, pediatra, se casó con esa tía que te digo que era odontóloga, que ese tío Kahneman, muy buen pediatra tuyo. Mío, sí. Me salvó la vida una vez, 2 veces me han salvado la vida. Y ese pediatra se casó con mi tía Kerman, sí. Y no la dejó trabajar como odontóloga porque en aquel entonces la cultura no daba para que la mujer trabajara y desprotegiera el hogar. Es otra historia, digamos. Sí, no sí. Hay que pensarlo con otra mentalidad, no hay que criticarlo. Es una manera supuesto. diferente de pensar. Muy atento. Bueno, y entonces tu tío pediatra Gracias. también, el doctor Enrique Kahneman, fue toda una figura en San Juan. Una vez me relataron una anécdota, estaba muy enfermo él, del corazón, y cortaron el tránsito para no molestarlo cuando estaba reposando, ¿no? En la avenida Córdoba, sí. En la avenida Córdoba. Esto es un amor hacia un profesional, ¿no? Sí. Y él tiene una hija que también es médica. También es pediatra. médica. Se siguen las tradiciones. Y sí. Bueno, Y una nieta. lo que me van a explicar cómo es estar juntos en un quirófano. Bueno, de toda la vida. Toda la vida. Una vez le escuché decir a Andrés, el día que Cecilia no esté, yo dejo de también ser cirujano. Sí, de no sé siempre. después Sí, si lo ha hecho. la pandemia cambió muchas cosas. Sí. Y uno se podía dar el lujo de desdecirse. Ah, muy bien. En este caso, Cecilia en particular, siendo como es una brillante anestesióloga, decidió que no iba a trabajar más desde la casa. En aquel entonces, en la pandemia, en el 21, la Asociación de Anestesiología hizo que los anestesistas de cierta edad no trabajaran, le cubrían los ingresos igual y los más jóvenes se ocupaban tanto de las terapias muchas veces como de las anestesias de urgencia, porque se operaban urgencias más que nada, cáncer, urgencias. Y ella conoció una vida diferente, sin el quirófano, que yo creo que lo extraña, pero ella se resiste. No, No, él está convencido, pero no. no lo extraño, la verdad que no. ¿Alguna vez se sintieron dentro de una sala de operaciones con la angustia de se nos va un paciente y estando los dos, que dependía la vida de eso, ¿no? No, ¿Lo vivieron alguna vez? yo, pero antes, no con él. No con él. En la época que yo estaba en Buenos Aires y por ahí no lo conocía, y sí, fue una época más fea de la Argentina y bueno. ¿Quieren saber lo que piensa de ustedes un cirujano? ¿De quién se trata? Vamos a ver. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Papá, mamá, buenas noches. Es muy difícil dimensionar lo que significa la familia. Una familia que va mutando y cambiando a medida que pasa el tiempo. Con nuevos integrantes y con algunos que se van cada tanto. Les envío un beso muy grande desde este lugar que nos atraviesa como familia, que es el quirófano. Buenas noches. Los médicos de la familia, ¿no? Javier. Sí, estamos orgullosos de los 3 hijos. Sí. Tenemos otro psicólogo que no es médico y que vive en Córdoba, en José de la Quintana, y trabaja en Altagracia. Y tenemos el más chiquito, agrónomo, como tu invitado, apasionado también por la ingeniería, y ese lo tenemos también acá en San Juan. De los 3 te diría que estamos orgullosos, médicos o no, los 3 nos hacen sentir muy bien como padres, son decentes, que a veces es fácil encontrar a alguien que no sea decente, son cariñosos, nos protegen, se preocupan, a veces demasiado, nos critican muchísimo, pero somos una familia con buenas relaciones y los chicos en particular nos sostienen, ni hablar de los nietos. ¿Qué te voy a decir a vos de los nietos? ¿Cuántos nietos tienen? 3. 6. 3. 3. Ojalá fueran Bueno, 6.
Yo tengo 12 ya. Sí, sí, por eso te digo que te voy a decir a vos. Y es cierto que la relación entre padre e hijo ha cambiado mucho, de generación en generación, ¿no? Yo no digo que ser amigo de los hijos, pero es un trato más horizontal que en otras épocas, ¿no? Sí, También por el tema de las conversaciones. Antes había cosas que no se hablaban entre los padres y los hijos. Sí. Por más buena relación que tuvieras, había temas que no se trataban. Hoy en día uno toca todos los temas con los hijos. Y por ahí aprende de los hijos, ¿no? Claro, varias cosas. Bueno, me imagino que toda esta etapa, todos los años que pasaron trabajando juntos, llegaban a la casa y ¿de qué hablaban? ¿Del caso o tenían otros temas de conversación? No, de la casa. De la casa, Y la casa seguía funcionando, los hijos. ¿cierto? ¿No? 3 La chicos comida. criando en medio de todo esto no es fácil. No, bueno, no. no todas son flores en general, es decir, mientras uno trabaja, no son besos, hay de todo, hay demandas, necesidades, no hay voces levantadas ni malas palabras, pero hay a veces palabras un poco más fuertes, digamos, que es lógico que sea así, si el destinatario final de los esfuerzos del anestesiólogo y del cirujano es que el paciente esté bien, ¿no es cierto? Y en esa preocupación a veces entra el que uno piensa que puede hacer algo diferente o mejor, así que había de todo y en buena hora yo me sentía protegido porque ella es muy buena, ella se sentía cómoda porque la única anestesia que hacía eran las mías, es decir, no hacía anestesias a otros cirujanos ni hacía guardias, dejó el hospital apenas nacieron los chicos para tenerlos en cuenta. Así que fue una relación muy linda de trabajo y a la tarde recibía las mismas críticas y los mismos retos que has de recibir vos en tu casa seguramente. Tal vez un poco menos ustedes. No, pero uno posterga el hogar, posterga la familia siempre, por la pasión, esa misma pasión que tienen ustedes por la profesión de ustedes y que tenemos nosotros. A veces posterga eso y menos mal que existen las mujeres, los matriarcados son buenos en ese sentido, porque protegen los vástagos, hacen que se aglutinen las cosas, que se sumen, ¿no? ¿Tienen algún hobby, algo que compartan o por separado? Antes compartíamos la pesca y a veces el clima hostil, los lugares alejados o la falta de comodidades la alejaron a ella de eso y yo sigo apasionado con la pesca. Antes le gustaba el golf, después le parecía que era un poco más difícil por algunas cosas, así que no lo compartimos tampoco y yo sigo apasionado con el golf en cuanto a hobby. Y ella tiene un grupo de amigas excelente, muy lindo, familia, y por supuesto que hacen juntas pilates, caminan. Antes jugábamos al pádel. Ah, sí. Sí. Pero en la otra época, porque hubo una época que el pádel también fue un boom. Fue un boom. Es como todas estas cosas en Sí. San Juan, ¿no? De Ahora pronto está de nuevo, pero está todos volviendo, juegan sí. al pádel. Y ahora se llama pádel, y antes era paddle. Sí. Cambió todo, ¿no? Sí. Bueno, y cuénteme, dentro de la medicina, yo creo que el apellido de ustedes también está ligado al Sanatorio Argentino, que es una obra importante, o sea, a la parte médica también está la parte de una empresa muy grande, que ya es el Sanatorio Argentino, ¿no? Sí, es grande, nunca ha dejado de crecer. De hecho, ahora el haber incluido la terapia intensiva de adultos, ya teníamos la pediátrica y la neonatal, y algún sistema más complejo de imágenes, tomógrafo, va a venir dentro de poco el resonador, hemodinamia, hace que se cubran todos los espectros del tratamiento de todos los pacientes. Es muy probable, tenemos la residencia de ginecología, una de las primeras residencias privadas. ¿Sabe? Hay algo que a mí me impresionó bien, de que se hablara de terapia intensiva abierta, ¿no? Porque me cuenta gente que ha tenido que estar algunos días en terapia intensiva y dice, yo prefiero cualquier cosa antes de volver a la terapia, ¿no? La sensación es horrible. Por la soledad. La soledad, ¿no? No saber si es de día, si es de noche, solo sentir a alguien que tiene un problema similar, cercano. Que haya pensado abrir el techo, poner vidrio, es un cambio muy grande, ¿no?
Justamente el trato humanizado es prioritario en el sanatorio. El trato humanizado incluye entre los colaboradores, los prestadores, los pacientes, los parientes, los más difíciles, los más fáciles. Y la terapia abierta, empezamos con la pediátrica y con la neonatal, tiene la gran ventaja primero del monitoreo del familiar sobre el paciente, es decir, desde la medicación que se le da, a la evolución, a que vaya enterándose paso a paso de cómo es un muy buen monitor, el pariente es un muy buen monitor, de que todo el mundo está dedicado y haciendo bien su trabajo. Y lo otro es la sensación de compañía familiar, de cariño de alguien que está necesitado de asistencia, ¿no es cierto? Pero el sanatorio le da tremenda prioridad a lo del trato humanizado. Hemos sido la primera terapia abierta. Siguen nuestro ejemplo varias terapias en el país, tanto en la capital como en el interior. Es que abierto además es, o sea, no solo la luz, ¿no? Sino que se permite que siempre el paciente esté acompañado por algún familiar. Trato humanizado, que en este momento se hable de eso, porque precisamente lo que yo escucho de críticas hacia la medicina actual es que no es tan humana como en otras épocas. Es decir, yo tuve un suegro médico y él atendía al abuelo, al padre, al hijo, hoy es de especialistas, ¿no? Y a veces a uno le toca el turno 2 meses después que le pasaron los dolores. Y el trato humanizado es clave, ¿no? Es lo más importante, porque la empatía no viene de fábrica muchas veces. Las facultades no tienen una materia que se llame empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, hacerle saber que uno conoce su sufrimiento y que está dispuesto a ayudarlo de la mejor manera posible. En el mundo es así, Juan Carlos, no es en la Argentina nada más. El mundo está sufriendo la escasez de especialistas primero, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Te estoy hablando del mundo occidental, del hemisferio norte, en todos los continentes. Y se vuelve difícil de no interpretar al paciente como un número y tener un tiempo limitado para la asistencia. Entonces se pierde eso que tenía tu suegro, de mirarlo al paciente, escucharlo, escuchar al familiar, examinarlo, tocarlo antes de ver los estudios y demás. Aparte, creo yo lo veo desde el punto de vista de mi profesión. El periodismo es un oficio, pero que es una forma de vida. Y la del médico es una forma de vida también. No son médicos de 14 a 24, no, es todo el día. Todo el día. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Por eso les preguntaba qué hobby tienen aparte, porque si no me imagino llegan los 2 médicos, han atendido un caso, salirse del caso y empezar a vivir la vida propia es una ruptura casi. Bueno, de los hijos no médicos, en la mesa, donde el comentario siempre tiene que ver con algo de medicina, se quejan de que excluyamos otros temas que no estén relacionados con lo de la medicina. Estamos en tiempos de cambio y de transitoriedad, todo es transitorio. ¿Cómo ven lo que viene? Es que debe ser maravilloso, ¿no? Pero te despierta algunas suspicacias en algunos, pero creo yo que se vienen tiempos en la materia de salud excepcionales. Sí, considerando las dificultades que hay, ¿no? Creo que nada de todo tiempo pasado fue mejor, no existe. No. Los niños ahora son mejores que éramos nosotros cuando niños, las familias están mejor conformadas, tenemos menores nacimientos, tenemos menos apareamientos, casamientos, matrimonios, como tenemos menos, se disuelve más. Pero de todas maneras lo hacen con una honradez y de una manera tan especial que hay que respetarlo. No todo tiempo pasado fue mejor. Pero me refiero a la medicina. Por ejemplo, estaba hablando con amigos. Mira, a mí me operaron de la vesícula o del apéndice, tiene un costurón acá. A mí me operaron en otra época y tengo un puntito o nada. Es un cambio maravilloso. Ahora, todo. Cambios valvulares cardíacos por vía hemodinámica, es decir, sin necesidad de abrirte el tórax, sino que a través de un vaso. La hipófisis, que antes había que operarla abriendo el cráneo, ahora te lo operan a través de la nariz o del paladar. Entran por la oreja, entran por cualquier... Claro. Toda la cirugía mini invasiva es todo... Es la tendencia. Con evidencia, la tendencia del futuro. Que tenga el resultado igual o mejor que con técnicas convencionales, ¿no es cierto? Pero la mini invasiva, como dice Ceci,
Ha cambiado desde los 90, te diría que un antes y un después, como la penicilina o como el tubo endotraqueal en la anestesia No general. sé, yo te leía, me encanta leer sobre todo los temas médicos, que parece que todos supiéramos algo y no lo sabemos, pero nos informamos al menos. Y decían, mire, salvo la cirugía, es una de las pocas especialidades que ha evolucionado tremendamente. Pero hay otras partes de la medicina que lo que han logrado es hacer crónico un problema, pero no lo han logrado superar. ¿Cómo ven esos cambios que vienen? Vemos que hace falta tener una vida digna y de muy buena calidad. La cantidad importa, por supuesto, si todo el mundo quiere vivir un poco más, pero tiene que ser con muy buena calidad. Tiene que ser digna, no puede ser con incapacidades o dependencias farmacológicas de asistencia que sean onerosas. Vemos que los esfuerzos de los seres humanos por vivir más tiempo a veces no se dan la mano con la calidad de vida. Creo que hay que insistir O con lo que les gustaría. o con lo que les gustaría. Porque a veces habría que preguntarle a los pacientes Si quieren cómo vivir. se sienten. Sí, sí. Porque uno quiere que viva, pero hay que ver la persona de acuerdo a lo que tenga o a la edad. Creo Hay que es- ver a los 103 años quién quiere seguir viviendo esa edad. Cecilia, yo creo que ese es un gran debate que viene. Tarde o temprano va a haber que darse. Sí, la va a haber pirámide. que darse, ¿no? Por una cuestión lógica, ¿no? Y cada vez tenemos más gerontes, la pirámide poblacional está muy pocos jóvenes y muchos que ya no son jóvenes. Pero que son jóvenes a más edad. Ah, sí. Porque antes vos 80 años decías, uy, qué viejo. Hoy no se te ocurre decir que viejo. Vos decís que viejo, No me digas En eso. buena hora. más de 90, 95, o sea... Miren el caso de Mirta Legrand, bueno, yo 99 tengo... años. Claro. Bueno, 99 ella años por y ahí ahora está un tiene poco vieja. Totalmente lúcida Sí. y con gran vida social, que este es un tema clave, ¿no? Tanto hincapié que hacemos en los medicamentos y en las prácticas médicas, y por ahí la vida social o la gimnasia son tanto más importantes, ¿no? Más importante. Sí, más importante. la sociabilización. Sí. De eso habla muchísimo el que se ocupa de la gente mayor, de edad. El geronto. Sí, bien geronto, que tienen que sociabilizar. De nada sirve que esté impecable los análisis, la cosa, lo que vos quieras, y que esté encerrada en su departamento y no vea a nadie. Bueno, Eso no Cecilia- hace feliz a nadie. Cecilia, colgaste los guantes de... Sí, del- porque del- ahora me del quirófano. dedico a otra cosa. Bueno, y Andrés, seguís, Sí, pero por esa sorpresa que nos han dado los Bataller, muy linda, y te la agradecemos mucho, emocionante. Menos mal que lo filmaban a él y no a mí mientras me salían las lágrimas, pero igual en quirófano con él. con él. Así que ahora se va un mes a China a hacer un curso de especialización en cirugía torácica. Los chinos, una palabra aparte para los chinos. No con la comida, me refiero a la medicina nada más. Y me voy a encargar yo de su consultorio en el interín, pero no he colgado los guantes con el quirófano, sí con el consultorio, excepto el mes que viene. Bueno, desde el punto de vista de los pacientes, te agradecemos que sigas. Muchos años. Muchas más. gracias. A los dos. Muchas Y ha gracias. sido un gusto charlar con ustedes. Igual, Bueno. igual.